Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Es lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 23. Y con esta lectura damos inicio al programa del día de hoy, Pasos Pedregosos. Un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Una de las cosas que quisiese que pudiéramos reflexionar el día de hoy y que tiene que ver con una noticia que ha dado vuelta por el mundo, noticia que ha dejado en evidencia uno de los grandes males de la sociedad del país que vamos a mencionar, y que es importante que reflexionemos en ello, puesto que muchas veces esas prácticas también se repiten en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestras comunas, y que es importante señalarlas porque a veces cuando nosotros consideramos que estas grandes potencias, estas grandes naciones son sinónimos tal vez de desarrollo, de progreso, nos damos cuenta que ese desarrollo y ese progreso en muchas ocasiones, si no en todas, está más asociado con la inhumanización de los seres que formamos parte de esta sociedad. Digo deshumanización porque el desarrollo, más que dado a una mejora en las prácticas de relaciones entre los seres humanos que habitamos estas sociedades, está más dada al avance de la tecnología, más dada al avance económico, y que se traduce también en la adquisición de bienes de consumo. Lo que está pasando en Estados Unidos respecto de la violencia que la policía infringió, en el ejemplo particular que vamos a tratar el día de hoy, que infringió a George Floyd, no es un hecho aislado. Podemos encontrar un sinfín de situaciones similares en donde la policía, hablando de la policía de Estados Unidos, realiza arrestos sin un fundamento legal, hostigamiento, persecución, violencia de distinta índole, hasta incluso asesinatos en plena calle. Y esto no es una realidad solamente de Estados Unidos, o no se vive solo ahí, sino que se vive en cada uno de los países de Latinoamérica, incluido el nuestro. Y como hemos mencionado en el ejemplo anterior, los afroamericanos en Estados Unidos han recibido sistemáticamente una violencia histórica. Para eso no es necesario haber hecho algún doctorado o alguna maestría en sociología o en alguna rama para ver fácilmente la relación entre ser negro y pobreza. Y es que la esclavitud por más de 300 años marcó la sociedad y determinó el trato, determinó las relaciones y determinó también en el estrato en donde estas personas iban a encontrar cabida. Por eso es que a este grupo, luego de 300 años de esclavitud, los dejó en el fondo de la sociedad de dicho país. Sabemos que una cosa es eliminar la esclavitud de manera legal, como se dice en el papel,
Pero otra cosa muy distinta es entregarle dignidad y respeto a nivel social. Es por eso que años, es por eso que años se han relegado a la pobreza y por ende a la delincuencia a este sector de la sociedad, refiriéndonos a Estados Unidos. Y es que, según el censo de dicho país, mientras que el 21% de los negros viven en situación de pobreza, el porcentaje para los blancos es solamente de 8%. Y por favor, no podemos olvidar que los blancos estuvieron en ventaja social por años, por siglos. Por lo que decir que los negros son pobres porque son flojos es una burda mentira. Mentira que aún se sigue usando por lo demás. Y fíjese que son los mismos argumentos que se utilizan en nuestros países latinos y acá en Chile también para justificar la falta de oportunidades, las desigualdades estructurales que impiden el acceso a tantos servicios que deben garantizar la vida digna de todas las personas. Y nosotros vamos repitiendo aquellos mensajes sin una mayor reflexión, sin comprensión de cómo hemos estructurado y construido nuestras ciudades. Nuestras sociedades. Digo nosotros, aunque particularmente tal vez cada una de las personas que estamos escuchando no hemos tenido participación alguna. Pero ahí también podemos entrar en una reflexión que no va a ser el caso, en cómo nosotros también aportamos para la mantención de esta estructura o cómo también podemos aportar para una construcción nueva si es posible. Ahora, se debe considerar lo siguiente: el premio Nobel de Economía, Gary Becker, que en un artículo que publicó él en el año 1968, asegura que a mayor desigualdad, mayor criminalidad. En consecuencia, a partir de esta afirmación, se desprende que existe un perfil del delincuente y ese perfil es fácilmente asociable a todos a quienes encajen en él. El problema está en que podemos tener la impresión que tal o cual persona encaja en el perfil y por lo mismo tratarlos a partir de esa concepción, a lo que podríamos llamar un prejuicio, y que los prejuicios muchas veces son la base para construir actitudes y acciones, decisiones, entre otras cosas, discriminatorias. En el caso que estamos analizando, se puede comprender, pero no aceptar, por qué la policía infringe tanta violencia desmedida a los negros. Simplemente porque encajan en el perfil prejuicioso que hemos mencionado. Esa misma lógica se va desarrollando también en nuestros países y no podemos cerrar los ojos frente a ello, donde se van construyendo los perfiles de cierto tipo de personas, asignándole un valor en la sociedad. La discriminación, hay una definición que nos da José Rodríguez Cepeda. La discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio de una persona o un grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Entonces, a partir de esta definición, debemos nosotros preguntarnos de manera seria si es que somos realmente tan conscientes quiénes son discriminados, por ejemplo, en nuestro país. ¿Qué sector social, qué grupo de personas? ¿Y cómo reacciona la sociedad en general, las policías, las autoridades o quienes se sienten en un nivel superior a otros que no necesariamente tienen un grado de autoridad, sino que muchas veces son las mismas personas de las mismas poblaciones en donde nosotros vivimos, quien sintiéndose en un
lugar superior, algún grado de superioridad respecto de sus vecinos, va actuando de manera discriminatoria y prejuiciosa. Cómo la policía va actuando, cómo se va legislando en razón de ese prejuicio, transformando una conducta que tal vez se había normalizado, pero ahora, además de haberse normalizado, en una conducta que tiene un respaldo legal. Un ejemplo de ello en nuestro país es la ley de control de identidad o la militarización de la Araucanía, por ejemplo, en donde se da por hecho de que cierto grupo de personas que visten de cierta manera, que caminan por ciertos lugares, son, por lo tanto, delincuentes. O, como en el caso de la militarización de la Araucanía, donde se va legalizando y justificando las prácticas, el accionar represivo a partir de que hay una concepción de que cierto grupo de personas son terroristas y que solamente quieren destruir el país. Y si analizamos un poco con detención y con seriedad todo esto, debemos también nosotros preguntarnos, los que profesamos una fe, hacia dónde vamos a inclinar nuestra postura. En Chile han sido objeto de control policial estudiantes, mapuche, mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, personas que se muestran nerviosas ante la presencia policial, una política similar a la que se vive en Estados Unidos y que ha dado vuelta al mundo por su forma de actuar, en donde por ser joven, negro y pobre, repercute considerablemente la posibilidad de ser detenido en la vía pública sin razón. Y ahí nosotros debemos hacer un paréntesis muy grandote, en que si revisamos un poquito en el corto plazo hacia atrás, fíjese que no son aquellos que han sido detenidos por identidad, por control de identidad, los que han cometido los grandes delitos en nuestro país. No son ellos los que han robado millones de millones a las personas comunes y corrientes como nosotros. No son ellos los que generalmente caen en el control de identidad, los que han hecho los más grandes robos en nuestra sociedad. Entonces hay que ponerse a pensar, porque muchas veces, insisto, nosotros vamos ocupando o posesionándonos en ciertos sectores porque así nos han hecho creer que debe ser. La discriminación sumada a la criminalización debe ser un tema de bandera de lucha por parte del mundo cristiano y no al revés. Recuerde que Jesús confrontaba a quienes por razones políticas y religiosas discriminaban a los demás. Y de hecho tenemos un montón de ejemplos en la Escritura. Uno de tantos de ellos es la parábola del fariseo y el publicano, por ejemplo, que si bien está relacionada más bien con la oración, pero las palabras que expresaba el fariseo reflejan un fuerte componente discriminatorio. Él en su oración decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba a su lado. Ayuno dos veces a la semana, diezmo y de todo lo que gano. Entonces, él de alguna manera con su expresión delante de Dios, está poniéndose en un lugar superior a quien está a su lado. Eso es discriminación y Jesús lo rechaza en esta parábola. Es más, dice que la actitud del fariseo de sentirse superior y de discriminación hacia el otro hace que su oración no llegue a donde debe de llegar. Es decir, esta persona que se enaltece por sobre su hermano, de alguna manera es desechado por Dios. Sin embargo, aquel que en condición humilde se acerca a Jesús con la disponibilidad y la disposición de ser escuchado, este sí es recibido por el Señor. Muchos otros ejemplos. Jesús en su práctica de vida
constantemente le va enseñando y nos va enseñando a nosotros que la discriminación no es parte de su reino, no es parte de su práctica, al contrario, acoge. Fíjese, los aborrecidos samaritanos son atendidos por el Señor, son resaltados en sus enseñanzas. Aquellas mujeres que no tenían derecho a levantar la voz en la vía pública, Él las escuchaba, Él las atendía, Él las ponía como protagonistas de su práctica sanadora, de su práctica de predicación y de envío muchas veces como testigos fieles y no como una sociedad que le negaba esa posibilidad. Los niños, los enfermos, los publicanos, las prostitutas. Fíjese que muchas veces Jesús dijo, ellos van primero que todo fariseo, que todo escriba, que todo religioso que se cree superior al resto. Al principio leíamos, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. El valor de la vida, el valor de las personas, no tienen que ver con su posición, no tiene que ver con sus recursos, no tiene que ver con nada que implique algo externo y que pueda dar crédito de ello, sino más bien con el valor que Dios le da a cada uno, independientemente de su condición. La vida está por sobre cualquier ideología, pensamiento religioso y político. Vamos a escuchar un tema musical por la vida de Marcos Vidal. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y
tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, Él nos dio. Sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó. Nosotros vamos copiando comportamientos de acuerdo al proceso o al progreso que cada una de nuestras vidas va teniendo, y eso es parte de lo que llamamos el proceso de socialización que cada uno de nosotros llevamos. En ello juega un papel importante, por ejemplo, la familia, la escuela, los medios de comunicación, pero también juega un papel importante la cultura y la sociedad. Es decir, qué modelo tenemos nosotros de sociedad y qué valores se imponen a través de este modelo que tenemos. ¿Por qué es importante que revisemos esto? Porque los valores que una sociedad transmite y refuerza se transforman también en un discurso que nosotros vamos asumiendo y apropiándonos sin darnos cuenta, y lo vamos repitiendo o vamos repitiendo el mismo discurso que nos han vendido. Vamos defendiendo las ideas que nos han dicho que defendamos, haciéndonos creer que se alinean con nuestro pensamiento cristiano, comillas, y valores, sin descubrirnos o sin manifestarnos que en vez de ellos alinearse con nuestro pensamiento, nos alienan, que no es lo mismo. Aminata Traoré, política y escritora maliense, dice lo siguiente: bajo el capitalismo se han globalizado la injusticia, la desesperación y el desprecio. Hablamos nosotros entonces de neoliberalismo como la base moral, conceptual, política, social y económica de nuestra sociedad actual. Es decir, aquel conjunto de valores que predominan en el modelo de sociedad que padecemos. El neoliberalismo configura en el fondo toda la cosmovisión de la mayoría social, aglutinando la mayoría de los valores y comportamientos y de alguna manera determinándolos. Podríamos nosotros mencionar, y quisiera hacerlo, algunos de los valores o principios que están en este modelo de sociedad, en este modelo de sociedad y económico que es el neoliberalismo. Uno de ellos es el consumismo. ¿Y por qué quiero mencionarlo y que le demos vuelta un poquito? Porque estos valores deben ser revisados de manera tal que nosotros también podamos analizar qué tan cercanos, qué tan de acorde está con los principios que nosotros profesamos. Uno de ellos es el consumismo. El consumismo determina la identidad por lo que se tiene, es decir, soy por lo que tengo. Y eso es la base del neoliberalismo y del sistema capitalista, toda vez que sin consumo no hay economía. Ahora,
El consumismo desaforado deviene también en otras consecuencias colaterales, ya que no solo somos consumidores, sino que también somos trabajadores. Y la competencia, que es la base también de este modelo, por obtener bajos precios de los productos que compramos, se traduce también en bajos salarios, en malas condiciones laborales, como forma principal de abaratar los costos. De hecho, las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo durante los últimos años han incidido especialmente en hacernos competitivos en un mercado globalizado, y por esto se consigue, o mejor dicho, ¿cómo se consigue esto? Reduciendo los costos laborales y salariales. La consecuencia inmediata y palpable entonces es la precariedad laboral imperante hoy en día. El consumismo penetra en nosotros en forma sutil. Nadie elige esta manera de vivir después de un proceso de reflexión, obviamente. Nos vamos sumergiendo en ella, víctima de una seducción casi inconsciente. El ingenio de la publicidad y el atractivo de las modas van captando suavemente nuestra voluntad. Al final nos parece imposible vivir de otra manera. No hay que pensar mucho para saber cómo actuar. El proyecto de vida para la mayoría es muy sencillo: trabajar para ganar el dinero que necesitamos para poder disfrutar de unos periodos de tiempo, fin de semana por ejemplo, vacaciones, en los que se gasta el dinero anteriormente ganado y se recuperan las fuerzas para volver a trabajar. Ese es el círculo vicioso en el que el consumismo nos invita a entrar. El consumismo entonces se ha convertido en una nueva religión. La meta absoluta consiste en poseer y disfrutar. Para ello es necesario trabajar y ganar dinero. Los practicantes acuden fielmente a la compra semanal. Se viven con devoción intensas grandes fiestas como Navidad, vacaciones, bodas, Año Nuevo, Día del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Celebraciones que se transforman en un consumismo exacerbado. Pero nuestra sociedad consumista también funciona gracias a otros mecanismos implementados en ella y que garantiza su retroalimentación, como son la publicidad cada vez más agresiva, está presente de todas las formas y en todos los medios, la obsolescencia programada de los productos, ya sea porque tienen un principio y un fin programado, o ya sea porque van quedando obsoletos porque aparece un producto mejor. Y el crédito fácil y accesible que fomenta el endeudamiento privado. Es decir, todo este principio y valor que está inserto en este modelo económico y social hace que nosotros finalmente vayamos esclavizándonos a lo que el sistema, mediante su mecanismo, nos propone y que podamos nosotros adquirir. Otro principio que se podría desprender de este modelo y que nosotros tenemos que tener claridad al respecto, porque tenemos que pronunciarnos frente a ello, es el culto y la adoración por los ricos y poderosos. Es decir, el dinero, la fama, el poder, la riqueza, las influencias, etcétera, van modelando un mundo artificial basado en el culto de las posesiones y la veneración, diría yo, a los más ricos y poderosos, que son tomados como referente, como modelos a seguir. Sus éxitos personales y empresariales son amplificados y vanagloriados, y su grado de influencia en las decisiones políticas y económicas, digo política y económica porque se dará cuenta que de un tiempo a esta parte son más bien políticos los que están llegando a la práctica de la política y liderando nuestros países. Digo, más bien empresarios. Y por lo mismo,
su influencia es mucho mayor. Los más ricos y poderosos, grandes empresarios y grandes fortunas, a los que se suman hoy en día los actores, las actrices, los deportistas, todos han entrado en este modelo, en esta adoración y en esta imitación a el dinero, la fama, el poder, las riquezas, las influencias. Esto entonces es la expresión misma de la desigualdad, ya que mientras la sociedad permite, y además de permitir, alaba el crecimiento exponencial de sus riquezas, permite en el mismo momento que existan millones de personas que están justo en el otro extremo, es decir, en una situación de pobreza y exclusión social. La banalidad y la frivolidad social es otro de los principios que están insertos en este modelo. Como en cualquier sistema de pensamiento que se precie de un pensamiento dominante, el neoliberalismo despliega para su supervivencia y dominación un conjunto de prácticas y hábitos y comportamientos sociales destinados a la distracción de las mayorías sociales, para desviar el foco de atención sobre los asuntos realmente importantes. En este sentido, tanto la propia evolución tecnológica, con las redes sociales incluidas, como los mensajes y formatos de los medios de comunicación contribuyen continuamente a esta filosofía de banalidad, de lo superfluo, de lo intrascendente, de lo inmediato, de la alienación, de la frivolidad, de la estupidez social que exalta en grado sumo. Por otro lado, está la legitimación de la desigualdad. Se transforma en un proceso natural, una característica inherente de nuestra sociedad. El neoliberalismo no entiende la desigualdad como una consecuencia lógica del propio modelo, de sus propias decisiones, es decir, sus propias políticas, sino que concibe, justifica y explica la desigualdad como si éstas fueran un accidente natural, contra lo que no se puede luchar, como un terremoto o una tormenta. Para los fanáticos del pensamiento neoliberal, la desigualdad es intrínseca a los seres humanos, y tal como existen personas altas, bajas, gordas, flacas, negras o blancas, ellos dicen existe la desigualdad económica, política, social y de género entre ellas. Por tanto, las políticas neoliberales jamás tendrán en cuenta las desigualdades sociales como un problema, ni se preocuparán por reducirlas o eliminarlas. Otros principios y valores que van de la mano tienen que ver con la competitividad y el individualismo. Si bien son diferentes, pero sin embargo trabajan juntos, porque toda vez que la competitividad es parte de la base esencial del capitalismo, y que podríamos decir que la competitividad en algún grado es intrínseco del ser humano, pero cuando esa competitividad nos lleva a sentirnos superior, a comportarnos como superiores al otro, cuando esa competitividad se transforma en una exigencia que va inhumanizando al otro, y que esa competitividad me lleva a eliminar, a neutralizar, a matar al otro, entonces debemos preguntarnos a qué valores nosotros estamos sucumbiendo, qué es lo que estamos profesando, una fe cristiana, o en realidad hemos cambiado hace mucho rato de religión y ya no es el Jesús de la Escritura el que seguimos, sino el neoliberalismo que se ha instalado completamente en nuestro sistema y nos ha hecho creer de que es parte de nuestra vida a lo que no podemos escapar. Entonces debemos preguntarnos bajo qué principios queremos vivir, cuáles son los parámetros que nosotros estamos dispuestos a seguir, vivir de acuerdo a ellos.
El Señor, a propósito de todo lo que habíamos dicho anteriormente, nos invita a vivir no en el consumismo. No os preocupéis del día de mañana, no os afanéis por lo que habéis de vestir o de comer, dice el Señor. Y eso no se trata de una actitud pasiva, no se trata de tener una actitud despreocupada, irresponsable, sino se trata más bien de vivir la vida de acuerdo a los principios que el Señor nos está invitando a vivir. Que podamos trabajar para vivir, que no sea el trabajo, que no sean las exigencias del consumismo las que nos vayan quitando la vida, sino que seamos capaces de entender que trabajamos para poder vivir y que ese vivir debe ser en armonía con los otros, no de manera competitiva, y que ese bienestar también debe buscar y velar por el bienestar del otro. Esos son los principios del Señor. Si yo tengo una visión más individualista, si yo tengo una visión competitiva, agresiva, en donde al uno al otro, entonces no es el Jesús de la Escritura el que yo estoy siguiendo, no es el Jesús que predica la Biblia el que yo estoy siguiendo, sino más bien he perdido el rumbo, he perdido al Señor, me he alejado de Él y posiblemente estoy asumiendo y comportándome de acuerdo a estos principios del mundo. Y ojo, porque estos principios del mundo, de esta sociedad o de este modelo económico me invita tal vez de manera inconsciente para mí, me invita también a discriminar al otro, a juzgar al otro, a considerarlo como pobre, a considerarlo como flojo, a considerarlo como delincuente, a considerarlo de muchas formas en las que yo me pueda sentir superior a él y por lo tanto finalmente satisfago un deseo personal y no la voluntad de Dios. Para aquellos entonces quienes quieren vivir de acuerdo a los cristianos, de acuerdo al seguimiento de Jesús, deben comparar todos estos principios y muchos otros que se desprenden de Él y valores que están intrínsecos en Él, de este modelo económico, de este modelo sociedad, mejor dicho, y ver qué es lo que Jesús pide al respecto, cuál es la diferencia con su llamado a seguirle, cuál es la diferencia con su práctica, cuál es su diferencia con su discurso. Y luego decidamos nosotros a quién entonces vamos a seguir. Les invito entonces a escuchar un tema musical, Dios también, de Santiago Benavides. Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también
también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también lloró. Dios también. Ahora bien, luego de esta reflexión respecto de los valores que encontramos en esta sociedad, debemos reafirmar cuáles son nuestros valores que como cristianos nos identifican, o más bien en qué premisa se fundamenta nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Lo que nos lleva de manera inmediata y nuevamente, como en otras ocasiones, a entender de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es un ser que Dios mismo lo pone en un nivel de dignidad. Debe vivir de manera digna, debe ser tratado con dignidad, debe relacionarse con otros en el mismo contexto de dignidad que Dios le ha dado. Ahora, una mirada espiritualista extraída de la Biblia es una mirada equivocada, pues esta mirada nos limita a una preocupación, ya sea a nivel personal o colectiva, que valoriza al espíritu de la persona por sobre el cuerpo, teniendo, por lo tanto, desprendida de esta mirada, una preocupación por el cielo en desmedro de cómo se vive acá en la tierra. Eso, además, nos enajena de la realidad social. Por eso una despreocupación o tal vez un conformismo que lo que vivimos no tiene arreglo y por lo tanto no podemos hacer nada y no tiene nada que ver con nosotros, porque nuestra vida o nuestra preocupación, cuando tenemos una mirada antropológica espiritualista, nuestra preocupación más bien tiene que ver con la esencia espiritual del ser humano. Por otra parte, el fundamento del cristiano, por lo menos en el planteamiento de Jesús, es el amor al prójimo y que desde esa perspectiva, actos como los sucedidos en Estados Unidos con la muerte o asesinato, mejor dicho, de George Floyd, deben ser repudiados y condenados. Todos aquellos que lo justifican en base a un prejuicio y discriminación desde una posición de privilegio. Aunque sea una autoridad, aunque sea quien sea, lo que debe primar es la vida de las personas, y la defensa que nosotros debemos hacer tiene que ver con la vida de las personas, con el cuidado del más débil. Debe ser la bandera de lucha de quien dice seguir a Cristo, porque así lo hizo Él, hasta dar la vida por aquellos quienes se oponían a su práctica. Entonces, amados, que escuchan en esta ocasión, la reflexión que estamos haciendo tiene que ver con la capacidad que debemos desarrollar respecto de los
principios que se están viviendo en este siglo versus los principios que el Señor que nos llamó a servirle está dictaminando, invitándonos para que a través o mediante estos mismos principios nosotros podamos construir una sociedad más justa. Como así también todos aquellos valores que nuestra sociedad nos trata de imponer para validar un sistema social y económico injusto, discriminatorio. Debemos también nosotros ser más sensibles a las necesidades, menos reactivos a lo que nos dicen. Como bien lo dice la Escritura, ser capaces de discernir para no actuar acorde a lo que el espíritu de este mundo, pongámoslo en esos términos, nos dice, sino discernir lo que el espíritu nos enseña en la Escritura. La discriminación, el prejuicio, el valor de la vida, el rechazo a los principios que dan muerte, la competencia, el individualismo, el egoísmo, todo eso debe ser reflexionado de manera constante por nosotros. Y no solamente quedarnos en el discurso y la reflexión, sino que debe movernos a una práctica de vida en el día a día y en la relación con los demás. Y si hay algo que cambiar y mejorar, porque hasta este momento nosotros más bien le habíamos creído a este sistema, reflexionemos, pensemos, arrepintámonos y mejoremos nuestra forma de vida. Hay muchas formas de vivir el momento actual. Unos se dedican a reprobar todo este modelo, toda esta corrupción pública que no parece tener fin. Otros pueden decidir vivir lamentándose de una crisis económica a la que no se le ve fácil salida. La mayoría solo se preocupa de disfrutar mientras pueda, por ejemplo. Es posible, no obstante, reaccionar de una manera más sana, más sensata, diría yo. ¿En qué dirección? Frente a un pragmatismo que lo reduce todo a cálculos interesados, defensa de la persona. Hemos de defender siempre a las personas como lo más grande, lo que nunca ha de ser sacrificado a nada y a nadie. Frente a un individualismo exacerbado que difunde la consigna de que sálvese quien pueda, solidaridad y preocupación por las víctimas. Ningún ser humano ha de quedar abandonado en su desgracia, excluido de nuestra ayuda solidaria. Frente a la violencia y el enfrentamiento destructor, diálogo y reconciliación. No es posible construir juntos el futuro si no es desde el respeto mutuo, la tolerancia y el acercamiento de posturas. Frente a la apatía y a la insensibilidad social que prohíbe pensar en las víctimas del desarrollo, compasión. Solo es de verdad humano quien sabe mirar la vida desde el sufrimiento de los excluidos del bienestar. Frente a un tipo de organización social que busca eficacia y rendimiento sin atender a las necesidades del corazón humano, ternura y misericordia. Son cada vez más las personas que necesitan afecto, cariño y compañía para no caer en la desesperación. Frente a una permisividad ingenua que predica libertad para sucumbir luego a las nuevas esclavitudes del dinero, el sexo o la moda, lucidez. Solo quien vive desde una libertad interior y es capaz de amar con generosidad, disfruta de la vida con corazón liberado. Frente al desencanto, a la crisis de esperanza, fe en un Dios amigo del hombre, eliminado Dios, el ser humano se va convirtiendo en una pregunta sin respuesta, un proyecto imposible, un caminar hacia ninguna parte. Estamos necesitados de una mirada más positiva y confiada.
Hace bien creer en el Dios de la esperanza. Esta puede ser una forma concreta de escuchar hoy la llamada de Jesús a construir nuestra vida sobre la roca del Evangelio. Esta puede ser una llamada efectiva frente a toda la crisis social que estamos viviendo, que se deviene no solamente de la conciencia respecto de lo deficiente que es este sistema, sino también que deviene hoy más que nunca de la crisis sanitaria que estamos viviendo. En medio de ella, donde quedan expuestos muchos de estos valores, y por eso creo yo que hay que ser mucho más valientes para exponerlos mucho más, puesto que la situación que vivimos va dando la razón y por lo tanto también va sumando otros elementos que nos ayudan a poder realizar esa reflexión. En este momento, más que nunca, debemos pensar, debemos reflexionar en el llamado de Jesús de manera constante. Hoy más que nunca, insisto, es donde nosotros debemos mostrar cuál es la fe o cuál es el Dios en el que nosotros estamos creyendo. Un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, pero también un Dios que se pone al lado del débil, al lado del que está siendo oprimido, al lado de aquel que vive la injusticia. Entonces, si ese es el Dios al que nosotros hemos decidido servir, nuestras actitudes deben ser tal cual el mensaje del Señor. En el Antiguo Testamento era muy criticado, denunciado por parte de los profetas y de parte del Señor la idolatría. Esta que no tenía que ver tan solo con arrodillarse frente a otros dioses de manera física, hacer culto o liturgias a estos dioses, sino que la preocupación de Dios tenía que ver también con la práctica de vida. Es decir, todo Dios a quien nosotros adoramos, todo Dios a quien nosotros servimos, conlleva la adoración y el servicio, prácticas de vida que las determina ese Dios a quien nosotros estamos sirviendo y adorando. Desde esa perspectiva, nosotros debemos revisar profundamente nuestras prácticas, porque es posible que estemos diciendo servir al Dios de la Biblia, desarrollar nuestros cultos hacia Él, sin embargo estar viviendo muy lejos de sus principios. Sin embargo, podemos estar viviendo, distante a todo lo que Él nos ha llamado a vivir. Entonces, una y otra vez, debemos revisar los valores, los principios. ¿Cuáles son los principios que predominan en nuestra vida, en nuestra relación, en donde estemos? El consumismo, el individualismo, la superficialidad, el valor por lo vano, por sobre el valor a la vida, es lo que nosotros debemos respondernos. ¿Sabe por qué? Porque eso es la forma y la manera en que nosotros vamos a dar fe de cuál es el Dios a quienes adoramos. Entonces, volvemos a repetir la invitación a que en medio de esta situación compleja, en donde sí de verdad quedan expuestos todos nuestros valores y nuestras creencias, y por lo tanto mucho más fácil, que bueno es entonces la situación que estamos viviendo, en el sentido de que es mucho más fácil ser capaces de identificar bajo qué conceptos, bajo qué valores y qué premisas nosotros hasta hoy nos hemos comportado. Echemos fuera el egoísmo, echemos fuera el individualismo. No practiquemos la injusticia, por el contrario, denunciémosla por todos los medios posibles. Vivamos de acuerdo al amor del Señor, porque ese
es el principio máximo de lo que en este día hemos estado reflexionando. Comenzamos con una noticia que ha dado vuelta al mundo, una noticia que debe ser repudiada por todos nosotros. George Floyd, asesinado en manos de aquel que debía protegerle, guardarle, aquel que se siente con un poder por sobre otro y que cree que el ejercicio del poder implica denostar, menoscabar, matar. A partir de ese mismo hecho, nosotros debemos reflexionar, pensar, analizar también nuestra sociedad, ese acto violento, discriminatorio. ¿Cómo es que en nuestras sociedades también se están viviendo? Nosotros tenemos que abrir los ojos, porque esa misma violencia muchas veces es ejercida por todos aquellos quienes por una etnia, hacia aquellos que tienen una etnia distinta, hacia aquellos quienes quieren defender y vivir bajo sus principios, que no son principios que abusan, sino más bien de comunidad, son acusados de violentos, son acusados de terroristas, son violentados sistemáticamente a través de la historia. Debemos también analizar cómo muchos actos discriminatorios hacia aquella gente que no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros tal vez, pero que sin embargo debiesen tener también los mismos accesos. No obstante a ello, por su condición de pobre, por su forma de vestir, por su forma de hablar, son tratados de manera distinta, aún por nosotros mismos. Debemos analizar y no solamente quedarnos en el repudio de ese acto tan despreciable de aquel policía que asesina a una persona por su condición. Entonces, nosotros también debemos analizar que nuestras actitudes muchas veces caen en el mismo parámetro. Y si es así, debemos cambiar nuestra forma de ser. Debemos comenzar a respetar, debemos comenzar a amar hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, en donde lo que necesitamos es el desprendimiento de nuestras vidas, el poder amar a todas las personas, el poder defender a todo aquel que está siendo tratado de manera injusta. Hoy más que nunca, el llamado se hace potente y fuerte de parte del Señor para todos nosotros. Dios les bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.